¿No? Ahí vamos a admitir a María, que está ingresando. Hola, María. Bien. Bueno, chicos, hoy nos empezamos a meter un poco más en profundidad en la materia. Eh, Vamos a admitir a todos los que están ingresando. Hoy nos vamos a meter un poco más en la materia y ya hoy vamos a ver un tema netamente un tema propio de la materia, que es el tema de transmisión de potencia por correas. La clase de hoy va a estar grabada, la vamos a hacer en dos partes. Si eventualmente esta clase en particular se cortara y no se pueden volver a conectar con la siguiente, seguramente sí se van a poder conectar con esta misma. ¿Mm? Ahí estamos llegando con más gente. Bien, entonces, la idea es que, bueno, esta clase la van a tener grabada, pero más que la clase grabada van a tener también, van a tener un apunte de esta misma clase que escribí específicamente para ustedes, con todo lo que yo pienso que tienen que tener para conocer este tema más o menos bien. Así que me tomé unos cuantos días para escribirlo. Y lo terminé hace unos 15 días atrás, le pegamos una revisada, lo ampliamos un poquito y ya desde ayer está terminadito, o sea, está revisado de vuelta y se lo subí a la página nuestra, y lo van a tener también lo van a tener como PDF en el campus, pero en la página nuestra ya está disponible. Así que vamos. Es el de transmisión flexible. El de transmisiones flexibles. No, transmisiones flexibles no. El de transmisión de potencia mecánica por correas. Es un PDF que dice transmisión de potencia mecánica por correas. Así que, pero lo pueden ver después tranquilos. ¿Mm? Así que vamos a empezar ya con la presentación. Este no. ¿Dónde está el PDF? Acá está. Vamos a empezar con la presentación de Ahí estamos. Dale, cariño. Fantástico. Bien. A ver si tenemos gente pendiente de ingresar. No, listo. Vamos para adelante entonces. Transmisión de potencia mecánica por correas. Bien, el problema principal que siempre tuvimos, o sea, es decir, que teníamos, y que ya lo vimos la semana pasada, es que nosotros tenemos, por lo general, vamos a tener una máquina motora, un motor, ¿sí? Con un eje de salida, y vamos a tener una máquina útil. Vamos a poner un puntero, si se ve un poco mejor. Acá estamos. Entonces, la idea es decir, che, ¿cómo transmito potencia desde este eje hasta este otro? ¿Sí? En las velocidades que necesita la máquina útil. Entonces, para dar respuesta, ahí admitimos a Manuela. Hola, Manuela. Entonces, para transmitir la potencia desde mi máquina motora a mi útil, ¿sí? Nosotros vamos a ver
Hay 2 personas más en la sala de espera, así que las admitimos. Admitidos. Listo. Seguimos. Entonces, nosotros vamos a ver que hay varias formas de transmitir la potencia, ¿sí? Entonces, hay elementos que son correas, puedo transmitir por engranajes, por otro tipo de engranajes, puedo transmitir por cadenas, ¿sí? Entonces, y las máquinas útiles a las cuales se alimentan pueden ser distintas. Ahora bien, entonces, hay distintos tipos de elementos con los cuales puedo transmitir potencia. Vamos a admitir a Patricio. Ahí está. Entonces, algunos de los elementos con los cuales transmito potencia pueden resbalar, pueden, entre comillas, pueden patinar, ¿sí? Es decir, que con esos elementos voy a transmitir sin un sincronismo perfecto. Esos elementos, por lo general, transmiten potencia por fricción. Vamos a omitir a Gonza. Ahí está. Entonces, y tengo elementos que generan o con los cuales transmito potencia con sincronismo. En estos elementos voy a tener elementos como las ruedas dentadas, los engranajes, y las cadenas y las correas sincronizadas, como la famosa correa de distribución del auto de ustedes, en el cual la transmisión de potencia se hace por arrastre de un elemento con respecto al otro. Algunos de los elementos, tanto que puedan ser sincrónicos o que puedan llegar a resbalar, ¿sí? Pueden ser elementos que vamos a llamar o a denominar flexibles, es decir, que pueden adaptarse a determinadas condiciones y se pueden flexionar, como el caso de las correas sincronizadas y las cadenas, o tengo elementos que los voy a llamar rígidos, ¿sí? A modo de ilustración, ¿sí? Las cadenas que se utilizan en la industria son parecidas a las que se usan en las motocicletas o en las bicicletas, ¿sí? Otro elemento son cables flexibles, ¿sí? Que pueden transmitir un movimiento de rotación a lo largo de todo un cable. Otro elemento que se utiliza mucho son, especialmente en puentes grúas, en ascensores, ¿sí? Son cables flexibles, ¿sí? Acá tenemos la transmisión de potencia por correas sincronizadas, que es esto que tenemos acá en la pantalla es una correa de distribución de un automóvil, ¿sí? Pero a nosotros lo que nos va a interesar, admitimos a Gonzalo, ahí está. A nosotros lo que nos va a interesar es básicamente un elemento que nosotros vamos a llamar correa, ¿sí? ¿Y cómo vas a transmitir potencia por correas? Es muy sencillo. En la punta de eje de la máquina motora voy a poner una polea, en la punta del eje de entrada del útil voy a poner otra polea, y entre ambas poleas voy a colocar un elemento que se llama correa, ¿sí? ¿Y cómo defino correa? ¿Y cómo defino correa? Y correa lo voy a definir como un elemento de máquina flexible, cerrado sobre sí mismo, que convenientemente montado sobre poleas puede transmitir potencia mecánica a distancia por fricción. Por fricción. Entonces, cuando yo voy a transmitir potencia mecánica por fricción, tengo que tener claro una cosa. Yo, para poder transmitir potencia por fricción, voy a necesitar que la correa que está entre ambas poleas esté con una tensión determinada, o sea, que esté ajustada, porque ese ajuste que tiene la correa es lo que me va a dar la fuerza de fricción. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, lo primero que voy a tener es mis dos poleas. Vamos a admitir a Mariano y a Marco. Bienvenidos. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo
tengo una polea motora. La polea motora por lo general va a ser la polea pequeña. No es siempre lo que pasa eso, pero por lo general va a ser la polea pequeña. Ahí está. Lo mismo que ayer, se me estaba quedando sin batería la máquina, así que la acabo de enchufar. Bien, entonces, por lo general la polea motora va a ser la polea pequeña, como les decía. Y la polea conducida, la polea va a ser la polea más grande. No siempre es así, puede no serlo. ¿Cuál es la historieta con esto? La historieta es que nosotros, cuando le dan la punta diagonal, que nosotros, por lo general, a las poleas motoras las alimentamos con un motor eléctrico. Y la velocidad del motor eléctrico suele oscilar entre los 1500 y las 3000 vueltas. Por lo general, la entrada en las máquinas útiles tiene bastante menor velocidad. Entonces, por lo general, la polea que se utiliza como polea motora es por lo general la pequeña, ¿sí? Ahora después vamos a ver por qué. Entonces, tengo las dos poleas. ¿Qué es lo que hago entonces una vez que tengo las dos poleas? Y bien, coloco una correa. Esta correa, ¿sí?, la voy a colocar con una tensión determinada inicial. Esta tensión inicial con la cual yo coloco las correas se va a denominar tensión inicial o tensión de montura. Tensión inicial o tensión de montura. Entonces, y voy a ver, una vez que tengo montada ya mi correa sobre las dos poleas, todavía no prendí el motor, todavía no está girando esto, pero ya la tengo montada y ya tengo determinadas características geométricas en mi dispositivo. ¿Cuáles son estas características? Estas características son que tengo montadas, primero, mi correa sobre dos poleas, ¿sí?, una polea motora y una polea conducida, y la polea va a estar en contacto con la correa, ¿sí?, en la polea motora durante todo este arco, que es un arco alfa 1. A este ángulo alfa 1 se lo llama ángulo de abrace motor. O ángulo, en general, la polea crítica para nosotros va a ser siempre la polea motora. ¿Por qué? Porque es la que tiene menos superficie de contacto y la que tiene menos fuerza posible. Entonces, por lo general, vamos a llamar a alfa, al ángulo alfa 1, que es el ángulo de abrace motor, que lo vamos a llamar simplemente ángulo de abrace. Entonces, cuando en el trabajo que yo les subí en la página, vean ángulo de abrace se refiere al ángulo de abrace motor, que es el crítico. Van a tener un ángulo de abrace alfa 2 conducido, ¿sí? Van a tener una distancia entre centros, ¿sí?, y van a ver que hay una forma de calcular el ángulo de abrace con los radios de las poleas y con los radios de las poleas y con la distancia entre centros. Es esta forma que está acá. Esta formulita, que es una fórmula trigonométrica muy sencilla, muchas veces en algún parcial les cuesta encontrar el ángulo alfa, pues no se dan cuenta cómo deducir esta fórmula, que es muy sencilla de deducir. Bien, ahora lo que vamos a hacer, acá tenemos nuestro dispositivo, tenemos las poleas y tenemos las correas, y tenemos nuestra correa. Vamos a analizar el dispositivo. Antes de prender el motor y que se ponga a funcionar, vamos a ver, para analizarlo matemáticamente, qué supuestos yo tomo. Entonces, lo primero que voy a suponer para hacer el análisis es que la correa se va a comportar como un hilo inextensible, infinitamente flexible y de espesor despreciable frente al radio de las poleas. Lo siguiente que voy a considerar es que
el efecto inercial de la masa de la correa es despreciable frente a las fuerzas de fricción generadas. Después voy a considerar que durante el funcionamiento no se produce resbalamiento. No se produce resbalamiento. Es decir, que en todo el momento el coeficiente de fricción entre la correa y la polea es F, que como vimos en la clase pasada, es un valor que varía entre 0 y mu, donde mu es el coeficiente máximo de fricción y depende solo de los materiales de la correa y la polea. Y por último, voy a considerar que la fuerza de fricción se distribuye uniformemente en toda la superficie de contacto. Se distribuye uniformemente en toda la superficie de contacto. Estas suposiciones que estoy haciendo me van a generar un modelo de análisis. Alguien me puede preguntar, Carlos, ¿esto que estamos suponiendo es así? Y la verdad que no es así, porque las correas eventualmente se van deformando con el tiempo, no son infinitamente flexibles, el espesor no es para nada despreciable, todo lo contrario, especialmente a altas velocidades hay un efecto inercial, el coeficiente de fricción sí, eventualmente es F, pero eventualmente también puede ser muy dinámico, porque también en algún momento va a deslizarse, y la fuerza de fricción definitivamente en la realidad no se distribuye uniformemente. Ahora bien, con todas las limitaciones que tienen estas hipótesis, los resultados que se obtienen del análisis que se hacen con estas hipótesis, en general es realmente muy bueno. Un segundito, vamos a admitir a Tomás. Entonces, vamos a empezar con estos análisis. En el anexo 1 del trabajito que yo le subí, tomé el trabajo de escribir, hago un análisis qué pasa cuando alguna de estas hipótesis no se cumplen. Bien, entonces, tenemos nuestra correa, nuestra polea motora, nuestra polea conducida, ¿sí? Y lo que hacemos es prender el motor. Cuando prendemos el motor, empieza a girar la polea motora con una velocidad angular omega 1. Inmediatamente va a empezar a girar nuestra polea conducida con una velocidad omega 2. ¿Sí? Si vemos las correas, vamos a ver que las correas van a tener... perdón. Listo. Listo, Tomás. Bienvenido. Vamos a ver que la correa que ingresa a la polea motora, que ese ramal lo vamos a llamar ramal motor, vemos que la tensión de esa correa aumenta, es decir, esa polea se pone más tensa. Y vamos a ver que el ramal que sale de la polea motora es como que se afloja, es un ramal más flojo. ¿Sí? Como yo supuse que la distribución es uniforme en toda la zona de contacto, entonces yo puedo presuponer, a priori, ¿sí? De que lo mismo que se tensa el ramal motor es lo mismo que se afloja el ramal conducido. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Esto tiene que ver con cuál es la polea más chica o tiene que ver con cuál es la motora y cuál es la conducida? No, lo que tiene que ver cuál es la motor y cuál es la conducida, dónde está ubicado el ramal motor y el ramal conducido. ¿Sí? Pero siempre el ramal que ingresa a la polea motora, independientemente del tamaño que tengan, va a ser el ramal que se tensa. Y el ramal que sale de la polea motora es el ramal que se afloja. ¿Quedó claro? Sí. Bien, seguimos. Entonces, vamos a tener que la correa, en todo lo largo de la correa, va a tener una velocidad lineal, la famosa velocidad tangencial. ¿Y cómo se determina esa velocidad tangencial? La velocidad tangencial se determina con el producto R1 por omega 1, que va a ser igual a R2 por omega 2. Si nosotros de esta expresión
sacamos que omega 2 sobre omega 1 es igual a R1 sobre R2, ¿sí? Esta relación que tenemos acá es lo que ya vimos la clase pasada, que llamábamos relación de transmisión. Bien, vamos a ver cómo juega ahora perdón. Ahí está. Perdón, fue un error, un problema de atragantarme por falta de agua. Son cosas que pasan en la televisión en vivo. Listo, seguimos. Entonces, nosotros tenemos que si planteamos que el ramal conducido, o sea, bueno, está al revés acá. Si el ramal conducido aumenta su tensión y el ramal, si el ramal motor aumenta su tensión y el conducido la disminuye, ¿sí? Yo puedo sacar esta ecuación. Esta ecuación que tengo acá, que es la ecuación de una recta, en la cual yo puedo vincular la tensión motora con la tensión conducida a través de la tensión con la cual yo ajusté a la polea, a la correa de las poleas, ¿sí? Me genera esta ecuación. Esta es la ecuación de una recta. Esta ecuación se va a llamar recta de montura, que yo la puedo representar en un gráfico T1, T2, ¿sí? Como una recta. Ahora bien, ¿cuánto vale esta tensión T0, con la cual yo ajusto a priori mi correa? Por lo general, el valor de T0 me lo va a dar el fabricante. Ahora bien, si yo no lo tengo, se sugiere empíricamente que este valor sea de A por 1,7 newton por metro cuadrado, en el cual A es la sección transversal de la correa. Pero esto es para la práctica. Yo ahora estoy suponiendo que la correa tiene espesor despreciable. Así que sigamos adelante. Vamos a ver ahora, y vamos a analizar, ¿sí? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la polea motora, que es mi polea crítica. La polea motora, cuando yo la analizo, yo tengo mi tensión o sea, mi tensión T1, que es la tensión motora, la tensión T2, que es la tensión del ramal conducido, y la fuerza que equilibra estas dos fuerzas es esta fuerza P. Ahora, ¿qué es P? P es la fuerza la fuerza que por fricción genera la polea motora sobre la correa. Va de vuelta. P se puede definir como que es la sumatoria de todas las fuercitas de fricción que se generan a lo largo del área de contacto y que se representa con esta fuerza P. Entonces, P yo puedo decir que es igual a T1 menos T2, con lo cual, volviendo a poner una función de mi tensión motora con respecto a la tensión conducida, yo puedo decir que T1 es igual a T2 más P, y a esta expresión que está acá, la voy a denominar recta de carga. Bien, la recta de carga es una recta que está a 45 grados y que tiene un valor mínimo, que es cuando, o una de dos, o cuando el sistema no está en movimiento, o bien cuando la tensión que yo tengo en el sistema T0, o sea, es una tensión inadecuada para transmitir potencia, ¿sí? Y va a llegar a un valor P máximo, que dentro de un ratito vamos a ver cuánto vale. ¿Para qué me va a interesar a mí sacar esa fuerza P de fricción o conocer esta fuerza P de fricción? Yo con la fuerza P puedo calcular cuál es el torque o cuál es la cupla
que estoy transmitiendo. ¿Cuál es la cupla que estoy transmitiendo? O sea, es decir, el momento torsor, ¿sí?, que le estamos transmitiendo a la correa. Con ese momento torsor, yo puedo calcular cuál es la potencia motora que estoy generando. Con lo cual, mi potencia motora máxima va a ser igual a P1 máximo por R1 por omega 1, donde el P1 máximo es la potencia máxima que yo puedo transmitir por fricción. Ahora bien, alguien me puede decir, sí, si la potencia máxima que yo puedo transmitir por fricción es de 10 kilowatts, ¿sí?, y tengo un motor de 5 kilowatts, ¿cuánta potencia voy a transmitir? Obviamente, nunca voy a poder transmitir más potencia de la que me da el motor, ¿sí? Entonces, en ese caso, la potencia máxima de N1 máximo va a ser la potencia del motor, 5. Ahora, si mi motor puede transmitir 500, la potencia máxima que yo puedo transmitir es 10, voy a transmitir 10, ¿sí? Entonces, reformulemos la definición de N1 máximo, que es la potencia máxima que voy a transmitir por fricción. N1 máximo va a ser la potencia del motor, ¿sí? Si la potencia del motor es menor que P máxima por R1 por omega 1, y va a ser P máxima por R1 por omega 1 si la potencia del motor es mayor que esta P máxima. Genial. Y en la polea conducida, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos en la polea conducida? En la polea conducida lo que yo voy a tener es que, primero, el sentido de P va a ser al revés que en la otra. ¿Por qué? Porque en la polea conducida, ¿sí?, es la que alimenta al útil y me genera resistencia. Entonces, la fuerza de fricción va a ser al revés, ¿sí? Y la potencia que va a recibir, como las correas tienen un rendimiento determinado, que es muy bueno, pero es menor que 1, la potencia conducida, N2, va a ser igual al rendimiento de mi correa, de mi transmisión por correa, que por lo general va a estar entre 0,92 y 0,98, dependiendo de la correa, de las poleas, de los materiales, del tipo de correa, ¿sí?, por la potencia motora. Y de vuelta, aplicando la definición anterior, nos queda que va a ser una u otra. Bien. Disculpen que vamos a admitir. Hay una persona. Ahí está, bienvenido Pedro. Seguimos. Entonces, en estos últimos 10 minutitos de la primera parte, vamos a ver qué pasa con la fricción. Vamos a analizar un elemento de correa, ¿sí? Para analizar este elemento de correa, vamos a tomar un ángulo de referencia epsilon que va a variar entre este ángulo θ, que es el ángulo donde no hay contacto, ¿sí?, entre θ y θ más alfa. La correa va a ingresar en este punto con una tensión T1 y va a salir por el punto B con una tensión T2. Si yo separo, y les pido que le presten atención en el apunte a este desarrollo, si yo separo, hago un diagrama de cuerpo libre de este elemento de correa, ¿sí?, donde pongo de manifiesto la fuerza de fricción y las tensiones. Fíjense que la tensión más alta está a la izquierda, porque yo vengo de acá con T2, que es la tensión más tensa, y salgo de acá con T1, que es la tensión más floja. O sea que en el elemento, en la cara izquierda, voy a tener una tensión que va a ser un diferencial de tensión más alto que el lado de la derecha. Nosotros representamos estas fuerzas en dos ejes X e Y, hacemos la proyección de fuerzas, y nosotros vamos a llegar a esta expresión, ¿sí?
esta expresión la integramos. ¿Entre qué y qué la integramos? Entre T1 y T2 y entre tita y tita más alfa. Y llego, resolviendo la ecuación, que es una ecuación diferencial elemental, llegamos a esta expresión. Esta expresión se llama recta de fricción. Recta de fricción. La recta de fricción, ¿sí?, es una recta, que vamos a verla acá, que tiene como pendiente mínima, ¿sí?, 45 grados. ¿Podría tener menos de 45 grados? No. Pues si tuviera menos de 45 grados, físicamente voy a tener que, estaría diciendo que T1 es menor que T2, lo cual es mentira. Y matemáticamente tampoco es posible porque esta expresión no puede ser nunca menor que 1. ¿Y cuál va a ser el valor máximo de la recta de fricción que tengo acá marcada en verde? Y el valor máximo va a ser cuando el coeficiente f llegue al valor mu, ¿sí? Esta variación de la recta de fricción me define una zona de fricción en donde mi correa puede funcionar. Entonces, nosotros tenemos que sacamos independientemente 3 ecuaciones: la recta de montura, la de carga y la de fricción. Estas 3 ecuaciones presuponen un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí?, que tienen, o sea, que tienen una solución única. Esa solución única que tiene va a estar dada por este punto que está acá, este punto F, que es el punto de funcionamiento. El punto de funcionamiento. Este punto de funcionamiento es la solución de estas 3 ecuaciones y representan, ¿sí?, las tensiones con las cuales funciona mi mecanismo en un momento determinado. El máximo punto de funcionamiento es el F máximo que tengo acá, ¿sí?, que es donde coinciden la recta de fricción con la recta de montura con la recta de carga máxima. Este punto me permite calcular cuál va a ser el P máximo, ¿sí? Entonces, con los datos geométricos y de la tensión inicial, yo voy a tener cuál es el punto de funcionamiento máximo. El punto A de arranque con el punto de funcionamiento máximo generan un segmento que está marcado en amarillo que se llama segmento de funcionamiento y que representa todas las soluciones posibles del sistema de 3x3 que vimos antes, ¿sí?, y que mediante el cual yo puedo transmitir potencia mecánica por fricción. Si yo resuelvo este sistema, voy a sacar que puedo poner la fuerza máxima en función de los datos geométricos y de la tensión inicial. Con lo cual puedo sacar cuáles van a ser los valores máximos de la tensión, de la potencia máxima motora y de la potencia máxima conducida. Perdón, una pregunta. Sí. En la anterior, eso. O sea, todos los datos, el T0, el alfa y el mu, vos los deberías tener todos en teoría. En teoría los tenemos todos. Ok, O los tenés o tenés las condiciones para sacarlos. perfecto. ¿Listo? Seguimos. Sí. Bien, ahora bien, ¿cómo puedo hacer para transmitir un poquito más de potencia? Y ahí, o sea, fíjense, ¿de qué depende la potencia que yo transmito? Depende de T0, de alfa y de mu. ¿Sí? R1 es un dato del sistema y omega 1 es la velocidad del motor. O sea que lo que yo puedo cambiar es alfa, mu o T0. Vamos a ver más adelante que no es conveniente T0 porque si aumento T0 puedo dañar el mecanismo y la correa. Mu tendría que cambiar los elementos, sería medio complicado. Entonces, la forma es aumentando alfa. ¿Y cómo puedo aumentar alfa? Alfa lo puedo aumentar de dos formas. O aumentando la distancia entre centros, lo cual es un bolonqui, o introduciendo un mecanismo que se llama polea tensora. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la polea tensora? Me aumenta el ángulo de abrace. Fíjense que
usando la polea tensora, ¿sí? Nosotros el punto de funcionamiento lo elevamos, y al elevar el punto de funcionamiento puedo elevar P, con lo cual puedo aumentar la potencia. Esta potencia que yo elevo, ¿sí? ¿A ustedes les parece que va a ser poquito o va a ser mucho? Veamos esta tabla. Fíjense, si yo aumento un poquitito, con aumentar 4 grados, aumento un 4%. Pero si aumento a 260 o 270 grados, puedo aumentar la potencia hasta en un 165%, siempre y cuando que no exceda la potencia del motor, obviamente. Así que hoy, en una lucha contra el tiempo, llegamos a creo que es al fin de la primera parte, con lo cual, para los que se estaban durmiendo, los libero durante 15 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, tengo algunos minutos más, y si no, después. Profe, una consulta. El tema Sí. De los videos de estas clases, ¿cómo va a ser para pasármelo? Porque hay los voy a ir subiendo a la página y al campus. Dale, oye. ¿Listo? Sí. Ok, chicos, nos vemos en 15 minutitos más o menos. O sea, son las 19:37. Vemos si 8 menos 5 más o menos, podemos ir empezando, se van sumando a la sala de espera, y empezamos tipo 8 menos 5. ¿Ok? Ok. Listo. Vale.